Símbolo de la permanencia de Santiago, de su continuidad a través de la historia, la Catedral de Santiago Apóstol el Mayor, Catedral Metropolitana, es uno de los símbolos más importantes de nuestra ciudad. Construida entre 1868 y 1894, fue consagrada el 21 de enero de 1895, festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, consagrada después de ese día, bendecida el 22 de diciembre de 1901 y dedicada el 24 de abril de 1993. Es el monumento ecléctico por excelencia de la ciudad. Tiene 3 naves, 2 torres, un techo a 2 aguas y una cúpula sobre el ábside. Está orientada de este a oeste y ocupa el solar que desde la tercera fundación de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XVI, se reservó para la iglesia parroquial. Es la sede de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y fue declarada Patrimonio Nacional mediante decreto 172-91 del 29 de abril de 1991. Sustituyó a la iglesia parroquial que fue destruida por el terremoto de 1842, la iglesia parroquial colonial, y que fue reedificada entre 1851 y 1860, y que a su vez fue destruida durante la Guerra de la Restauración, después de haber sido convertida en hospital de sangre por los españoles. La construcción de la actual catedral fue muy accidentada en su historia, y esa interrupción en el tiempo fue motivada por acontecimientos tanto económicos como eclesiásticos. Fue suspendida la construcción entre 1870 y 1874, y en este último año de 1874 fue retomada bajo la dirección del maestro albañil Onofre de Lora, y nuevamente suspendida en 1882. Fue reasumida bajo la dirección del ingeniero francés Henri Thomaset entre 1883 y 1884 y abandonada en ese último año. Fue retomada en 1888 bajo la dirección del ingeniero norteamericano Lawson B. Bidwell, en ese momento director municipal de Obras Públicas, y el maestro Onofre de Lora. Fue continuada en 1891 por el ingeniero J.M. Castillo, y en 1892 recibió su techo original, que fue pedido a Glasgow, Inglaterra, y fue montado por Mr. Miller, un ingeniero mecánico proveniente de Londres. El presidente Ulises Geró donó este techo e igualmente donó el primer carrillón de campanas que tuvo la entonces Iglesia Mayor en 1896 y que la Junta de Fábrica hizo colocar en la Torre Norte en ese mismo año. Fue fundido en París y de ese carrillón original únicamente se conserva una campana en la Torre Sur actualmente. Fue afectada por el terremoto de 1897 y por ello fue intervenida entre 1901 y 1905 y más tarde en 1906. Fue dañada durante el sitio de los Comeburros en el año 1914 y por esa razón rehabilitada entre 1916 y 1917. Su exterior fue decorado en 1919, mientras que en 1936 fueron modificadas la fachada y las torres. Fue reconstruida después del terremoto de 1946. En 1975 se descubrió la ladrillería de sus columnas, y las 2 últimas grandes intervenciones que ha tenido el templo se sucedieron entre 1987 y 1993 y los años 2009 a 2012. Vamos a conocer ahora en detalle los elementos más resaltantes de nuestra catedral. El atrio de la catedral es un simbólico medallón de 123 piezas diseñado por el artista y escultor Bismar Victoria. Su motivo central es una cruz en granito blanco circunscrita en un heptágono de cuarteles en granito azul y rojo con la inscripción Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios, que es atribuida a San Ignacio de Loyola, y representa a Cristo y está comprendida a su vez entre 2 cuadrados entrelazados en piedras de granito azul que son expresión de las 2 naturalezas de Cristo, la naturaleza, la divina y la humana. Y está acompasado por una banda en granito blanco con la leyenda latina
gloria in excelsis Deo, sedenti super tronum, et in terra pax hominimus bone voluntatis. Gloria a Dios en el cielo, al que está sentado en el trono, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, que fue el anuncio de los ángeles a María en el momento del nacimiento de Jesús. Todo se define en los 4 puntos cardinales que están representados por triángulos de granito rojo con la letra inicial de cada punto cardinal, que a su vez están asociados a las 4 virtudes cardinales. Al norte, la fortaleza; al sur, la templanza; la prudencia al este y la justicia al oeste. Todo el atrio, el medallón, se complementa con 12 cuadros en granito blanco que representan a los 12 apóstoles. La fachada de la catedral es esencialmente neogótica, como lo revelan las arquivoltas y los arcos ojivales sobre los vanos de las puertas. Y la misma se resuelve en un cuerpo central que está flanqueado por 2 torres esquineras. Bajo el tímpano del frontispicio podemos leer la inscripción DOM, que es la abreviatura de Deo Optimo Máximo, una frase latina que se traduce para Dios el mejor y el más grande, mientras que en el tercer cuerpo de las torres y entre sus ventanas figura el monograma JHS, Jesus Hominum Salvator, que se traduce como Jesús, hombre salvador. Los vanos bajo las arquivoltas de la fachada son cerrados por sendas puertas que fueron esculpidas entre 1988 y 1990 por el escultor franco-macorizano Gaspar Mario Cruz, y que fueron sustituidas por sendas réplicas en bronce. Las puertas originales están conservadas en el interior de la catedral. La puerta principal es la llamada Puerta del Perdón y recoge en 6 paneles escenas de la vida de Jesús junto a su apóstol Santiago, basadas en versículos de la Biblia, y son la agonía en el huerto, la pretensión de la madre, la muerte de Santiago, la resurrección de la hija de Jairo, el llamado al seguimiento y celo ardiente y fuego del cielo. La puerta de la izquierda se denomina Hechos históricos de la ciudad de Santiago y sintetiza la historia de la ciudad con la llegada de Cristóbal Colón al Cibao, la villa de Santiago en Jacagua, que son los 2 paneles superiores, la imagen del apóstol Santiago a caballo, el Santiago Matamoros, en el tercer panel abajo, y edificios característicos de la ciudad en el 4º panel, específicamente la catedral, el monumento, la iglesia Nuestra Señora de la Alta Gracia, el Hotel Mercedes y la Fortaleza San Luis. La puerta de la derecha es denominada la Batalla de Santiago y presenta 4 paneles con escenas no bélicas de la batalla que selló la independencia nacional el 30 de marzo de 1844. Específicamente, momentos previos a la batalla y el parlamento entre los ejércitos dominicano y haitiano. La Capilla de los Inmortales, en el lateral derecho de la entrada, fue un proyecto ideado por la señorita Ercilia Pepín a finales de los años 20 para, así como existía en Santo Domingo, en la Catedral de Santo Domingo, la Capilla de los Inmortales, dedicar un espacio en la entonces Iglesia Mayor de Santiago a reunir a héroes de nuestras guerras independentistas y restauradoras. Específicamente, se trasladaron a este lugar los restos de Fernando Valerio en 1927, José María Inver en 1928, los héroes de la Barranquita, Máximo Cabral y Pancho Peña en 1930, y los restauradores Pedro Antonio Pimentel y Lucas Evangelista de Peña en 1969. Actualmente, la Capilla de los Inmortales es un repositorio abovedado en forma de cono trunco, diseñado por el artista y escultor Bismar Victoria, y está recubierto por mármoles de Carrara, Quercheta y Pietrasanta,
labrados en el taller de la firma de Giorgio Angeli en Quercheta, Italia. Y en él permanecen los restos de Fernando Valerio, José María Inver, Pedro Antonio Pimentel y Lucas de Peña. Los dos primeros, como sabemos, héroes de la batalla de Santiago del 30 de marzo de 1844, Valerio también héroe de la batalla de Sabana Larga, y Pedro Antonio Pimentel, presidente del gobierno restaurador, y Lucas de Peña, uno de los iniciadores del movimiento restaurador en la línea noroeste en 1863. Está presidida por el escudo nacional en mosaico veneciano y sus paredes están recubiertas con placas de mármol arabescado con vetas diagonales. Y lo interesante de este diseño es que las vetas están orientadas en espiral, lo que le da al espacio una sensación ascendente de glorificación de los héroes que acoge, y está culminado por las palabras Dios, Patria y Libertad, separadas por una estrella cada uno y recubiertas con pan de oro. En el piso, iluminado por 3 aberturas en la parte superior, una llama motiva en mármol blanco pentélico iluminaba con una llama, símbolo de la vitalidad, el recuerdo de los héroes aquí reunidos. Y esa llama parecía flotar en el agua, elemento continuador de la vida, gracias a un mecanismo de reciclaje que permitía que ella fluyera constantemente. La cripta de los obispos es la antigua capilla del Nazareno, diseñada por el artista y escultor Bismar Victoria, también diseñador de la capilla de los Inmortales, con el objeto de recibir los restos en su cripta subterránea de los obispos de la diócesis de Santiago. Aquí reposan los restos de Monseñor Roque Adame, segundo obispo de la diócesis en 1966, y de Monseñor Juan Antonio Flores Santana, primer arzobispo de la arquidiócesis en 1994. La parte superior de la capilla es cerrada por una bóveda con una abertura en forma de cruz que permite la entrada de la luz natural. El órgano de la catedral fue construido, ordenado e instalado entre 1954 y 1956 por la Fábrica Pontificia de Órganos Tamburini de Crema, Italia. Tiene 1.492 tubos, la misma cantidad que representa el año del descubrimiento de América. Un costo en esa época de apenas 16.000 pesos que fueron recabados entre la feligresía santiaguera. El actual carrillón de campanas de la catedral está ubicado en la torre sur y lo componen 4 campanas que fueron encargadas en 1978 a la Casa Paccard de Annecy en Francia, que fue la misma que fabricó el carrillón de campanas de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Fue bendecido en 1980 y estas 4 campanas reproducen las notas do, re, mi y la, y fueron donadas por las familias H. Sogbi, Rit Cabral, Vicini Cabral y el Ayuntamiento de Santiago. Cada una de ellas tiene una inscripción dedicatoria y la imagen de una figura religiosa, advocación principal de las familias donantes. En el caso de la campana donada por el Ayuntamiento, tiene la imagen del apóstol Santiago. Este Cristo monumental a mis espaldas, ubicado en la nave norte, representa la figura de Jesús, es de bronce y es de la autoría de Juan de Ábalos, uno de los escultores españoles más famosos y autor también de las esculturas de la Plaza de la Bandera en la ciudad de Santo Domingo. Esta es la réplica de la Piedad de Miguel Ángel, la misma escultura que se encuentra en el Vaticano. Esta réplica fue
esculpida por el escultor italiano Nicola Arrigini, y llegó al país en 1969 y estuvo desde ese año hasta 1990 en el Ayuntamiento de Santiago. En ese año fue trasladada a la catedral y colocada originalmente en la cripta de los obispos. Actualmente se encuentra en la nave sur. Los restos del presidente Ulises Geró descansan en la catedral desde el día siguiente al de su ajusticiamiento en Moca, el 26 de julio de 1899. Inicialmente su viuda Catalina Flan quería que los restos fuesen llevados a su natal Puerto Plata, pero el estado de descomposición del cadáver lo impidió. Su lugarteniente en Santiago y gobernador de la provincia, Perico Pepín, hubiese querido que los restos se sepultaran en el cementerio municipal en su tumba, pero sin embargo el venerable maestro de la Logia Nuevo Mundo número 5, Nicolás Penso, sugirió que fueran llevados a la catedral pensando que quizás podrían ser profanados en ese lugar. El presbítero Honorio Liz y Salcedo fue consecuentemente conminado mano militari a aceptar los restos para que recibiesen cristiana sepultura en este lugar. Un año después, en 1900, Juan Antonio Alix escribió su décima Lilis en la puerta de la iglesia mayor. En la puerta de la iglesia dicen que sale Lilis preguntándole al que pasa cómo se encuentra el país. La lápida lleva su nombre, la designación de presidente de la República, los años en los cuales ejerció su mandato, sus fechas de muerte y nacimiento, y un escudo veneciano, en mosaico veneciano, que representa el escudo de armas de la República en los años en que fue presidente. El arco de la nave central es digno de mención porque en él aparece la inscripción Villa de Santiago, diciembre 7 de 1508, en alusión a la fecha en la cual se le otorgó el escudo de armas a la ciudad de Santiago. En la capilla del baptisterio se encuentra la pieza más antigua de la catedral y es la pila bautismal que perteneció a la iglesia colonial que fue destruida por el terremoto de 1842. Esta pila está soportada sobre una base de mármol, una columna diseñada por el escultor Bismar Victoria, y en el suelo aparece la frase de Jesús a Nicodemo: si uno no nace de agua y espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Y la oración: nacidos de agua y espíritu. El altar mayor es un retablo de caoba construido entre 1896 y 1898 por el ebanista español radicado en Santiago, Francisco Paco Fernández Pérez. Esta pieza está compuesta por dos pares de columnas salomónicas que flanquean el nicho donde aparece la imagen del apóstol Santiago, en este caso representado como el Santiago peregrino, al tiempo que sostienen un entablamento rematado por una cornisa, sobre la cual se proyecta un segundo cuerpo decorado con pináculos y copones, que tiene en su centro un nicho que alberga la escultura de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Orden de los Dominicos y de la que era devoto el Papa León XIII, en cuyo pontificado, que se extendió desde 1878 a 1903, fue concluida la hoy catedral. Diseñado también por el escultor Bismar Victoria, el altar mayor es una pieza en mármol blanco pentélico y está sostenido por dos cilindros de mármol rojo, soportados a su vez por dos piezas en mármol azul que simbolizan dos manos. Tenemos pues en el altar los tres colores de la bandera dominicana, azul, rojo y blanco, que presentan al Padre, a su Hijo en la Eucaristía. La sede del arzobispo en la parte final del presbiterio es igualmente en mármol blanco y en el espaldar tiene una representación del Espíritu Santo en mosaico veneciano.
En las pechinas de la cúpula de la catedral aparecen las imágenes de los 4 evangelistas, obras del pintor santiaguero Juan Bautista Gómez, que fueron realizadas en la primera mitad de la década de 1890. Los autores de los evangelios aparecen en los óvalos de las pechinas junto a sus símbolos: Mateo con el ángel, Marcos con el león, Lucas con el toro y Juan con el águila. Y la identificación de cada uno de ellos es marcada en el piso del altar mayor con sus nombres inscritos en cuadrados de mármol blanco. Esta pila bautismal, también en la nave norte, es una de las piezas más exquisitas de la catedral y fue erigida en recuerdo de la figura de Manuel de Jesús Tavares Portes, tesorero de la Junta de Fábrica de la catedral durante su construcción, fallecido en 1906. Las caras de los ángeles que sostienen la concha de la pila son las de sus hijos menores, Gustavo y Juan Tomás, y esta pila fue encargada por su viuda Julia en un viaje a Italia en 1907, un año después de su muerte. La lápida en mármol blanco veteado de Carrara fue construida por la Penino Marble Company de La Habana en 1939 en sustitución de la lápida original que resultó rota, y está presidido el conjunto por la imagen de Manuel de Jesús Tavares Portes. Bueno, así llegamos al final de este recorrido por la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol el Mayor, un lugar que resume buena parte de la historia de la ciudad y donde se combinan lo nuevo y lo viejo para mostrarnos uno de los monumentos más importantes de Santiago. Gracias por acompañarnos en este recorrido tras las huellas del patrón Santiago.